Vamos a continuar con el segundo panel. Saludamos a los que nos estáis siguiendo a través de Internet. Y este segundo panel, bajo el título Las personas mayores son discriminadas, vamos a tener, en primer lugar, con nosotros a don José Luis Pareja Rivas. Es antropólogo, es director del Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Santa Fe, Granada. Él también está en la Sociedad de Gerontología y Geriatría y además colabora con nosotros, con la Fundación, continuamente. Ha participado ya en otros encuentros y es un firme seguidor nuestro y también colaborador de nuestra facultad, pues no en vano también es doctorando de nuestro programa de Derecho y Ciencias Sociales, en el que está elaborando una tesis precisamente sobre las personas mayores. Él, como he dicho antes, viene de la primera línea de estar dirigiendo este centro residencial y padeciendo la situación que están viviendo casi de abandono y discriminación muchos de estos centros. Para él, el título de la ponencia también es una pregunta. Entonces, yo, José Luis, te hago la pregunta de ¿tan mal lo estáis haciendo los centros residenciales como aparece en las noticias, en la prensa, en todas partes? ¿Detrás de vosotros siempre hay fondos buitres? Tienes la palabra. Así es, perdón. Decía que buenos días a todos. Menos mal que me he dado cuenta a los 30 segundos. Y agradecer, pues, desde lo más profundo, pues, en primer lugar a esta Facultad de Derecho, a la cual me siento muy unido y muy vinculado, por supuesto, y a Funderética y a la expresión de lo que son estos encuentros, el profesor Vandrés y el profesor Junquera. Vengo ahora mismo de primera línea, bueno, vamos a denominarlo así. En primera línea, yo en este caso no estoy directamente, vamos a decir que estoy en una segunda línea, porque los que están realmente en primera línea son los cuidadores, son las limpiadoras, son las personas que están directamente vinculadas, comprometidas con el cuidado a las personas mayores. El preparar todo lo que yo voy a intentar decir, pues no es fácil porque estamos hablando de algo en tiempo real, en tiempo presente. Vengo diciendo, y ahora lo comentaré también, que en los centros residenciales, como mi querido director de tesis y amigo profesor Junquera decía, en las residencias no todo se está haciendo mal, ni mucho menos. En las residencias se está en un estado de alarma antes del 13 de marzo, porque ya preveíamos que podíamos encontrarnos con situaciones muy complicadas. Esto que puede parecer una obviedad, no lo es tanto, porque mientras hablamos y convenimos que hay efectivamente dos olas, dos oleadas, llámenlo tsunami, en los centros residenciales, en lo que yo conozco, no hay dos. El personal ha estado continuamente en la misma actitud y predisposición que a primeros de marzo. Es verdad que cuando uno está viendo y padeciendo la situación en primera persona, se le trastocan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y efectivamente, lo primero que uno piensa, y como no puede ser menos además en este encuentro, ética y sociedad tienen que ir siempre lógicamente unidas, es que qué principios básicos nos hemos saltado, o me van a perdonar la inmodestia, se han saltado para llegar a la situación
en la que nos encontramos en los centros residenciales. Cuando hablamos de principios éticos, estamos hablando de criterios de decisión muy importantes que los miembros de una comunidad, en este caso científica o profesional, pues tienen que considerar a la hora de tomar decisiones sobre qué hacer o qué no hacer. Eso es la parte fundamental. Y sobre esos principios básicos, sobre esas decisiones, veremos o no los beneficios o no que generan en la población en general y en las personas mayores en particular. Y es verdad que si tuviéramos que hacer una relación y empezando, como bien decía el profesor Brandés, ¿no? por el denominado modelo principialista, el modelo de bioética, con su principio de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, pues esto ha sido realmente caótico. Y ahora voy a entrar un poco a profundizar. No tanto a decir qué es lo que se ha ido vulnerando de cada uno de esos principios, pero sí haciendo una aplicación muy práctica en lo que nos hemos encontrado en los centros residenciales en el día a día. No solo son esos principios. ¿Y qué pasa con la dignidad de las personas mayores y con su diversidad? ¿Y qué pasa con la integridad? También lo comentaba o lo planteaba el profesor Brandés, ¿no? Con la honestidad, respeto, transparencia. Todas estas cuestiones se han tomado y se han diseñado, se han estimado a la hora de plantear la intervención que había que hacer en el caso concreto de las personas mayores institucionalizadas. Lo dudo. Lo dudo. Divido mi exposición, que sé que tú, Rafa, cuando quieras me lo vas a decir para que yo no me... En dos puntos, y es, bueno, como se ha hablado siempre un poco, ¿no?, de las dos olas, ¿no? La primera oleada, en la cual nos aventuramos, yo en este caso, como lo digo siempre con toda la modestia, como antropólogo, pues estamos en un cambio de era. Esto ha cambiado ya. Esto no es lo que era. Esto va a ser algo diferente, en donde nos ha puesto a toda la raza humana, es decir, a todo el mundo, en comunicación absoluta. Sabemos a día de hoy, a momento, ahora, cuántos fallecidos puede haber en Singapur. Es decir, estamos en un momento en el cual toda la información es tan importante que esa famosa aldea global de la que todos hablamos es realmente una aldea global. Y nos sentimos solidarizados con lo que está pasando. Pero esta pandemia, como decía, está sacando, de alguna forma, no diré lo mejor o lo peor, sino las consecuencias de nuestro entorno, de nuestra forma de entender la cultura, en lo que significa la atención no solo a las personas mayores, sino en mi sentimiento de vulnerabilidad. Fíjense, en el año 2012, y quiero investigarlo, y lo veré con el permiso de mi director de tesis, en el año 2012 nadie dio importancia a que fallecieron muchísimas personas mayores, muchísimas, coincidiendo con diciembre y enero. Yo este tema que en su momento me extrañó, porque nosotros en nuestro centro residencial, es un centro grande, tuvimos algo que nunca nos había pasado y fue en ese periodo de tiempo, 2 o 3 semanas, 15 fallecimientos. 15 fallecimientos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando yo constataba que en otros centros residenciales, en Granada y fuera de Granada, había pasado algo? Insisto, año 2012. Cuando yo pregunté a algunos epidemiólogos, curiosamente no habían caído en la cuenta. Es decir, esa población de mayores que es tan grande y es tan amplia, era una población silente en la cual parece ser, e insisto, quiero constatarlo y quiero comprobarlo, a donde puede llevarme la conclusión, como era una posible modificación que se hizo en una mutación en la vacuna contra la gripe, porque todas las personas mayores estaban vacunados, pero nadie pensó que el que fallecieran 8, 10, 12 en muy corto periodo de tiempo, en un sitio, en otro, era síntoma de algo. Algo había pasado, pero como realmente le había pasado a una población silente, pues ahí quedó la historia. Es curioso, ¿eh? Año 2012. Esto lo pongo un poquito como introducción a lo que nos encontramos ahora.
Porque ahora sí es verdad que esto se ha desbordado a todos los niveles. Ahora sí que es verdad que todos sabemos lo que pasa y todos nos sentimos, no todos, vulnerables. En la primera fase del coronavirus, que también además Antonio lo ha explicado magníficamente bien, lástima que no te llamen a ti los políticos estos para que aprendan un poco. La primera reflexión que uno se hacía era que si estábamos viendo o tratando a una enfermedad, o estamos tratando a enfermos. Y nosotros en los centros residenciales vimos que aquí solo se hablaba de enfermedad y no se hablaba de enfermos. Claro, la enfermedad limita y la enfermedad genera tensión, y en este caso las víctimas propiciatorias fueron precisamente, insisto, toda la población, pero en concreto las personas mayores. Nadie vio más que enfermedad. Nadie vio más que algo pasa y hay que erradicarlo como sea. En este caso, desde el sistema sanitario, el fin justifica los medios. Hay que evitar que esto se propague. Claro, hay que evitar que esto se propague con el conocimiento que existía y que yo a veces se me antojaba como cuando me pongo a trabajar en Excel y voy aprendiendo por ensayo-error. Me he equivocado en la columna, he hecho para atrás, he hecho para adelante, ya lo he aprendido, ¿no? Pues esto mismo es la sensación, insisto, me centro exclusivamente en el ámbito de las personas mayores, que veíamos en los centros residenciales. Porque lo primero que nos encontramos es que no había unidad de criterios. Todo esto que estoy diciendo ha costado vidas. Y ha costado después unas secuelas en las personas mayores muy graves. Claro, al final uno, si hiciese un análisis, diría, a lo mejor esto era necesario, ¿no? Bueno, hay quien puede pensarlo. Hay quien lo ha dicho, de hecho. Este sistema no podía mantener a más viejos. Este sistema no podía atender a más prestaciones. Este sistema estaba colapsado. No estoy hablando, evidentemente, de una situación intencionalizada, pero sí de una situación que de alguna forma ha desintoxicado las cañerías de lo que era la atención a las personas mayores y el cuidado de las personas mayores. Cuando esto surge en marzo, lo primero que nos encontramos en los centros residenciales era la ausencia de recursos. No había recursos porque nadie había previsto, aun sabiendo lo que podía pasar, que esto podía pasar, y sobre todo en los centros residenciales. ¿Saben una cosa que yo me he encontrado y me sigo encontrando, que ha sido un descubrimiento por mi parte? El gran desconocimiento que hay por parte, por supuesto, de los políticos, pero por parte también de muchos sanitarios, de lo que es la realidad de las personas mayores y de los centros residenciales en particular. Y créanme que he estado y sigo allá donde me llaman, en grupos, en colaboraciones, en los cuales uno dice, pero ¿tú piensas que realmente esto es un centro residencial? ¿O tú piensas que realmente las residencias son esto? Y estoy hablando de personal muy cualificado en altas instancias sanitarias o en gestión de lo que pueden ser hospitales, distritos sanitarios. Faltaron recursos y empezaron las contradicciones. Que si PCR sí, luego nos mandaron las serologías estas de bolsillo, el test rápido, en el cual esto era la maravilla porque esto sí te reflejaba lo que pasaba, pero no sabíamos cuánto sí, pero cuánto sí no. Estoy diciendo lo que alguien puede decir, hombre, tienes que entenderlo. Digo, si no, si yo lo entiendo, pero que se nos han quedado en el camino. Y por supuesto criterios contradictorios, por ejemplo, en el ámbito hospitalario. Nadie se planteaba que cuando una persona mayor era derivada al hospital, había que hacer una PCR a la salida porque se puede haber infectado, como así fue además. Muchas personas mayores fueron derivadas a los hospitales, cogieron el coronavirus, regresaron a sus centros y empezó la transmisión. Nadie sabía nada, pero parece ser que todo el mundo sabía cómo había que actuar. Y sobre todo el mundo sabía qué es lo que las residencias estaban haciendo bien y qué es lo que estaban haciendo mal. Nadie, prácticamente nadie, se acercó al campo de batalla. Es curioso, ¿eh? Es curioso cómo desde los centros residenciales
veíamos todos los que hablaban y nosotros teníamos un campo de estudio magnífico, pero todos hablaban en dirección contraria a lo que nosotros íbamos diciendo y viendo. Decía el profesor Junquera: Luis, esto ha sido un tema de intereses de los ladrillos, de no sé cuánto, no lo sé. Yo puedo hablar del sector al que pertenezco, del centro al que me debo y las personas mayores a las que tenemos que cuidar. Y lo considero no solamente una falacia, sino que además lo considero algo denunciable. En los centros residenciales, los primeros interesados en que no pase nada, por propio egoísmo, por decirlo de alguna forma, son los propios trabajadores, trabajadoras, en la mayoría de los casos, que además tienen familias. ¿Aquí alguien piensa que de pronto uno es un terrorista y se pone a infectar a personas mayores? No, créanme que no es así. No es así. Sobre todo cuando uno veía que uno estaba intentando hacer todo lo posible, cuando uno veía que efectivamente podía haber situaciones en las cuales no podías atender a las personas mayores, no hablo de mi centro, pero hablo en general, y todo el mundo señalaba cuando había fallecimientos en los centros residenciales, pero nadie señalaba los hospitales donde se estaba muriendo la gente en los pasillos tirados en el suelo. Nadie decía nada cuando los hospitales establecían cribados, ahí sí, para decir años, 80 y tanto, fuera. Nadie, todo el mundo aplaudía, como tiene que ser además, a todo el personal, pero el de los centros residenciales era poco más que los desechos de la sociedad son los viejos y en los centros residenciales se están encargando de quitárselos de en medio. Cuestión que es absurda, incluso a efectos prácticos, porque al que menos le interesa que fallezcan los residentes son a los del ladrillo, porque si fallecen los del ladrillo, ¿no?, los residentes, ¿de qué viven? No sé si estoy dándoles un poco, ¿no?, la pista, ¿no? Imposible. Esta situación generó muchísima tristeza, sobre todo cuando se intenta blindar todo, justificando, como he dicho antes, el fin sobre los medios. Y cuando hablo de medios, hablo, e insisto, de miedo. Aquí lo que ha habido ha sido mucho miedo por parte, en primer lugar, de los políticos que no han respondido y siguen sin responder a lo mal que lo han hecho, pero sí puede responder un director de una residencia de 35 plazas en un pueblo perdido de La Mancha porque se han muerto 4 residentes, ¿no? A eso lo podemos meter con fiscalía, pero usted, que es el que está no haciendo nada, ¿a usted quién lo mete en fiscalía? ¿Usted quién lo responsabiliza de las instrucciones que usted está dando, que además son contradictorias? Porque es que además han sido contradictorias y lo siguen siendo contradictorias. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía hemos pasado de decir: los residentes hay que hacerles PCR, ya no hace falta. A los trabajadores cuando se incorporan de vacaciones no hay que hacerles PCR. Ahora sí, ahora no. El tiempo pasa y se van contagiando. Tras esta primera ola, que he intentado un poquito reflejar, yo la llamaría la ola de la descoordinación, la ola del sálvese quien pueda y, sobre todo, buscando culpables para tranquilizarse uno. Esa es la primera ola. Uno piensa que a partir de ahí se van a establecer, ya lo advertíamos, procedimientos para evitar una segunda ola. Estamos hablando de junio. Yo en mi perfil de Facebook, para quien le interese, verá que he publicado una serie de vídeos. Ahora voy a poner un trocito de uno, como decía el profesor Vandrés, no por nada, sino para decir, es que ya se dijo realmente y aquí no ha respondido nadie. Porque los que estábamos aquí, viendo a nuestros residentes, que algunos han estado 3 días y otros hasta 20 años en un centro residencial, hemos visto cómo se iban apagando. Cómo se iban apagando. Por eso no admitimos, lo digo con toda humildad, pero con toda la energía, clases de nadie sobre lo que es el cuidado de las personas mayores. No se lo consentimos, salvo que se venga a nuestros centros residenciales, se ponga una EPI y haga un turno de 7 horas. Entonces, cuando hago ese turno de 7 horas y se ponga una EPI, que ya realmente hay que tener valor para ponérsela, que además lo haga durante una semana. Un día no nos vale. Eso no nos vale a los antropólogos. O te metes o no te metes. Todo lo que no sea eso, créanme que para nosotros ya es un discurso falaz, no nos sirve. Segunda era, vamos a llamarla así, segunda oleada. Vamos a prevenir, vamos a ver lo que pasa, vamos a establecer medidas. Hemos visto que en los centros residenciales la gente se muere. ¿Por qué? Porque es un lugar cerrado y es un lugar en donde la transmisión del virus, por más que quieras mantenerlo aislado, es difícil.
Entre otras cosas porque en esta segunda ola vamos descubriendo cosas de nuevo. Anda, ahora resulta que es que las mascarillas quirúrgicas no son especialmente idóneas para los contactos estrechos del personal. ¿Por qué? Porque esas mascarillas tienen comisuras por las cuales se pueden escapar los famosos aerosoles que hemos descubierto ahora. Por cierto, el Ministerio lo ha descubierto o lo ha trasladado por fin, después de negarlo, lo ha trasladado en las recomendaciones que hizo el Ministerio de Sanidad del 12 de noviembre. Ya cuando ya dice que efectivamente es importante contar con la transmisión de aerosoles. Nadie ha tenido la gentileza o el decoro de establecer un grupo de crisis para los centros residenciales para informarles de cuáles eran los caminos a adoptar. Los centros residenciales han ido muchas veces viendo lo que íbamos viendo en las noticias, en las revistas especializadas, y sobre eso íbamos funcionando. No ha habido una unidad para establecer criterios para que la persona mayor que vive en Vigo y la que vive en Cabo de Gata tengan los mismos derechos y las mismas prestaciones. No ha existido, porque no ha habido esa unicidad de criterio, porque al final aquí lo que ha habido ha sido, no diré intereses, pero lo que ha habido son posicionamientos políticos. Y estoy hablando con conocimiento de causa, porque estoy dentro de lo que es ese engranaje. No estoy hablando ahora mismo por hablar. Entonces, y puedo poner ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Pues con toda esta disparidad nos hemos encontrado, insisto ahora, con que los procedimientos que entendíamos que servían ya no sirven. Antes te decían, puedes tener las personas mayores o debes de tenerlas confinadas, encerradas. Poco más que parecían los centros residenciales, parecían campos de concentración. No se permiten las visitas. Aíslenlos. Pero, ¿qué quieren que hagamos con una persona con demencia? La tristeza que se vive en los centros residenciales actualmente, cuando uno está el día a día con las personas mayores, es desoladora. Por eso los familiares, y me parece muy bien, hacen frente ahora para decir queremos ver a nuestros residentes, queremos ver a nuestros padres. Y créanme que tienen todo el derecho y tienen la responsabilidad de los políticos de arbitrar la forma para que esto se haga. Hablan mucho, escriben mucho, no saben. En nuestro centro estamos permitiendo las visitas, muy controladas, eso sí, porque las personas se están muriendo de coronavirus, por supuesto, de post-coronavirus y de muchas cosas más. Y no podemos negar, en este caso, el derecho a las personas mayores, no ya a tener una muerte digna, sino al menos a tener situaciones que le permitan levantar un poco su ánimo, levantar un poco esa capacidad, ese hoyo en el que están dentro y que es difícil poderlos sacar. Les voy a poner un trocito de algo que yo dije en octubre, que ahora es cuando todavía algunos no se han dado cuenta. Miren, este que ven aquí, este soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Verán, lo que yo vengo a decir a mediados de octubre, es decir, hace más de un mes, cuando ahora hace 2 o 3 semanas empezamos a valorar esto que estoy diciendo y nosotros ya lo teníamos en cuenta desde primeros de octubre. Cuando surgió, por ejemplo, toda la magnífica fiebre de que los antígenos eran ya... Yo me río, cuando ahora se ponen a hacer rastreos en los pueblos, en los aeropuertos con antígenos, pero ustedes no se dan cuenta, políticos, que los antígenos no sirven si uno es asintomático. O sea, yo vengo de Francia. Si la PCR se me ha olvidado en mi casa o no me ha dado tiempo, usted me hace un antígeno al entrar aquí a España. El antígeno va a ser negativo probablemente. Eso no significa que yo no esté infectado, o que pueda infectar. Miren. Mi nombre es José Luis Pareja. Ya creo que nos vamos conociendo. Y bueno, este vídeo tiene un marcado carácter de, no sé, sin ánimo de alarmar, pues de demostrar algo que creo que debe difundirse. Y es que los test rápidos de antígenos no sirven. En los centros residenciales, al menos en el que les estoy hablando yo, y no me importa en este sentido manifestar que en algún momento tenemos de hecho algún positivo asintomático, bien, sabemos que hay que convivir con la enfermedad y que hay que convivir con este virus mientras no tengamos, lógicamente, la vacuna, pero sí les puedo decir que los test de antígenos rápidos, ténganlo muy en cuenta,
los dirigentes políticos y las autoridades sanitarias en los centros residenciales no sirven. Hace aproximadamente, o justamente un mes, yo venía a hacer también un llamamiento en el cual decía que era imprescindible que se hiciera las PCRs a todos los residentes y trabajadores de los centros residenciales, no solamente de mi provincia, no solamente de mi comunidad autónoma, estoy hablando para todos en general, ¿de acuerdo? Porque no olvidemos que el virus no distingue de comunidades autónomas. Pónganse de acuerdo para establecer unidades y para establecer criterios comunes para todos. Esto ya nos pasó en la primera oleada y mientras unos hacían unas pruebas, otros hacían otras, el virus no entiende de comunidades autónomas. Pónganse de acuerdo en serio. A lo que voy, perdónenme un poco el tono que a veces puedo subirlo, pero es que esto ya empieza a clamar el cielo, sobre todo cuando se les está dando, por parte de este pobre director, que no es nadie evidentemente, avisos desde hace ya meses. Les decía, los test de antígenos rápidos no sirven. ¿Por qué? Pues porque los enfermos, y estoy hablando de una base empírica, dentro de lo que es un centro como este en concreto, que es un centro grande, para las personas asintomáticas no sirven en absoluto. Nosotros hemos hecho test de antígenos a todos los residentes y todos han salido negativos. La realidad después ha sido cuando al día siguiente se ha hecho una PCR aleatoria, pues por un traslado, etcétera, para una consulta médica, esa PCR ha salido positiva. Creo que muchos centros residenciales se están tranquilizando porque le han hecho, insisto, test de antígenos tanto a residentes como a trabajadores. No se fíen. La clave está, mientras no se demuestre lo contrario y mientras se hagan bien y no haya una saturación, que también entiendo que pueda haberla, en hacer las PCRs. Hagan un cribado de PCRs. Mire, está muy bien que lo hagan en todos los pueblos, que hagan lo que sean. Créanme que un cribado con PCRs en los pueblos para ver... Lo dejamos aquí. Esto que estoy diciéndoles y que puede parecer un poco de... ¿Saben lo que pasa? Cuando en los centros residenciales y el que les habla llevamos tantísimo tiempo intentando decir qué es lo que está pasando y que pongan soluciones, estamos quemados. Porque estamos viendo que lo que veníamos diciendo, yo en este caso hace más mes y medio prácticamente, se está llevando a gente por delante. Se siguen haciendo cribados en las residencias con antígenos. Ya afortunadamente, ahora se han dado cuenta los sabios del lugar que quizás no, que quizás lo bueno es hacer PCRs. ¿Quién responde de todos los que se han llevado por delante? ¿Dónde están esos expertos que cada grupo político, cada político coge de su brazo, a veces por cuestión de afinidad y no por conocimiento, por estar en la arena de las residencias? Estamos en un momento crucial y en un momento en el que les está hablando, ha padecido y estamos padeciendo el zarpazo enorme de lo que es el coronavirus en un centro residencial. Hemos tenido muchísimos trabajadores de baja. Alguien dirá, como suelen decir a veces, ¿no? Es que el plan de contingencia es que, claro, si alguien se han contagiado los residentes porque un trabajador. Sí, claro. Si el coronavirus no viene por efusión del Espíritu Santo y contagia. Pero si nos ponemos de acuerdo, no solo en las medidas que tenemos que llevar a cabo en protección, sino si nos ponemos de acuerdo todos en que lo importante es que, pudiendo existir fisuras, podamos establecer formas rápidas de intervención, no estaremos en la situación en la que estamos. Me he cansado de hablar con los políticos de la importancia de las unidades intermedias. Es decir, vamos a intentar diseñar espacios donde cuando tengamos casos positivos, saquemos a esos residentes, los atendamos no como en un hospital, sino como una residencia, para que podamos hacer, en primer lugar, que esa persona sea atendida con cariño en un lugar idóneo, pero para evitar que todos los demás residentes estén en una situación de enclaustramiento. Esto se viene diciendo, no solamente yo, por supuesto, muchísimas personas que están al pie del cañón, ¿saben desde cuándo? Desde el mes de abril. Pues ahora todavía pensamos que la solución es medicalizar los centros residenciales. No deja de ser
medicalizar, una opción, pero que créanme, no es la mejor opción, porque al final los brotes se van a seguir produciendo en los centros residenciales. ¿Qué es lo que nos ha pasado aparte? Y ya termino. ¿Cuánto tiempo me queda, Rafa? Pues 3 o 4 minutos. Perfecto. En toda esta situación que le estoy intentando describir, y créanme que me estoy conteniendo de no ser mucho más visceral, nos hemos encontrado además con un sistema sanitario arrogante. Un sistema sanitario que ha pensado que él solo puede sacar adelante esta situación, en concreto en los centros residenciales. Un sistema sanitario que no ha querido, en la parte que yo conozco, ojo, la realidad que yo estoy hablándoles en mi comunidad, me consta por lo que tengo contacto con otros compañeros, que ha sido igual en otros sitios, que no ha querido prácticamente colaboración ni coordinación con los actores que están dentro de ese campo de batalla. Y nos hemos encontrado paradójicamente a un sistema sanitario que en esa arrogancia, al igual que Saturno cuando devora a sus hijos, te llama al personal que tú tienes en tu centro residencial para que atiendan hospitales. Te llama a las enfermeras, te llama a los auxiliares y al final, curiosamente, el propio sistema que tanto se preocupa por las personas mayores, que se supone que es el colectivo que precisa muchísima más atención, es triste cuando fallece una persona de 30 años. Claro que es muy triste. Triste porque efectivamente hablamos de personas, no de números. Pero miren, por cada persona de 30 años que fallecen 1000 de 75 o más. Es decir, nos llama la atención lo que pasó en el 2012. Y era que como son los mayores los que se mueren, a nosotros lo que nos importa nos damos un pésame entre todos, nos damos un abrazo cariñoso y todo el mundo decimos que qué pena, que qué tristeza, pero lo que realmente nos importa son los productores. Por eso decía al principio que esta pandemia está poniendo lo mejor y lo peor de todos nosotros. Porque como existe un sentimiento de invulnerabilidad en una gran parte de la población, han sido tan insolidarios de colapsar el sistema sanitario, sin pensar en las personas mayores. Muchas personas mayores se han muerto porque los hospitales se han saturado. ¿Por qué? Porque había que atender, por supuesto, a nuestros conciudadanos. Pero créanme que los residentes de los centros residenciales no se han contagiado porque han estado en una litrona. No se han contagiado porque han estado en una barbacoa con los amigos en una terraza tomando cervecitas. Se han podido contagiar porque los trabajadores a los cuales se dedican, insisto, hay un momento en el que en una ducha, hay un momento en el que le está dando de comer, un residente te puede dar un manotazo, te quita una mascarilla. Hay muchas razones por las cuales, si le unimos a esto, además, como les he dicho antes, que no hay criterios claros sobre si la mascarilla quirúrgica o FFP2, si aireamos o no, los aerosoles sí, los aerosoles no. Todo este campo, al final, en quien ha revertido ha sido en las personas mayores. Porque esto no es un problema sanitario, y ha sido el gran problema. Aquí se ha pensado, por parte de las cabezas pensantes de nuestro Estado, que esto no es un problema sanitario. Esto no es un problema sanitario. Esto es un problema social. Y en la sociedad están también las personas mayores. Y si me hablan del ámbito residencial, esto es un problema psicosociosanitario. Porque se ha estado viendo la raíz, que se supone que es, como bien nos ha explicado Antonio, ese puñetero bicho, pero nadie se ha dado cuenta de dónde está mi bienestar psicosocial, aparte del sanitario, mi relación con los demás, mis estímulos. Me hacía gracia cuando decían, ¿no?, estos listos. No, pero ustedes pónganle el teléfono móvil. ¿Han escuchado eso, verdad? Y yo les decía, digo, a una persona con 85 años que no oye bien, si le pones un móvil, ¿qué es lo que está escuchando? O a una persona, si tú le pones un móvil que no ve bien y le pones a esta altura una tablet o un televisor así de grande, ¿pero qué es lo que está viendo si no distingue? En esta pandemia, las personas mayores, lo que han necesitado y siguen necesitando,
fundamentalmente porque los que están en los centros residenciales son personas con un gravísimo o grave deterioro cognitivo, ¿saben lo que es? Esto. La caricia que no distingue quién la da, pero que abriga el corazón de quien la recibe. No pasa nada, te decían. Los residentes pueden verlo desde un cristal. Parecíamos zoológicos. Personas que están viendo a una persona a través de un cristal que no sabe ni quién la está viendo, maniquíes vivos. No, hombre, esto es muy fácil. Miren, yo voy a hacer una visita, me pongo una mascarilla, me hago así en la mano, me echo muy gel hidroalcohólico, tengo a mi persona mayor, le echo gel hidroalcohólico. Y en ese momento hago esto y se nos caen unas lágrimas enormes. Y en el momento en el que hemos hecho esto y nos hemos tocado, qué pocas transmisiones ha habido por caso de familiares, ¿eh? En ese momento volvemos otra vez a dárnoslo y nos echamos de nuevo. Y hemos estado un rato en una comunicación fundamental que se les ha prohibido y se les sigue prohibiendo a estas personas. No es un problema sanitario. No es un problema sanitario. Esto es la concepción de esta era, la concepción de que el médico no deja de ser una persona y el político otra persona y la unión de muchas personas que tienen un constructo cultural en el cual no están identificando realmente el problema que hay con las personas que tienen que ser atendidas o que tienen que ser cuidadas. No sé si lo estoy explicando bien. Porque al final lo que está viendo aquí son las plasmaciones de lo que uno realmente piensa y dice, aunque luego lo revierta con un contenido científico. Esa ha sido la clave y en la que seguimos estando. Termino mandando un abrazo enorme. En primer lugar, bueno, pues a todas las trabajadoras que lo están dando todo, por supuesto estando vigiladas por las autoridades sanitarias que habrán hecho mal, que están dando su vida por ellos. Limpiadoras, auxiliares, la gente de mantenimiento, los técnicos, todos. En segundo lugar, a los familiares, que las están pasando canutas. Porque se les está privando de algo tan simple. Es verdad que se permite, según qué lugares, que cuando se está muriendo vayas a verlo. Cuando se está muriendo vayas a verlo, pero ¿y por qué cuando ya ha salido del coronavirus o cuando sigue estando como está, no permitimos y no establecen ustedes, políticos, formas para evitar que ese contagio se produzca? No me prohíban, den el acceso. No pueden salir a pasear, no pueden... ¡Jope! Prohíbanselo a los que contagian, a los que están dando verdaderamente problemas en el sistema. En segundo lugar, como decía, a los familiares, ánimo a los familiares, luchen, exijan, pídanle a estos políticos que les dejen a abrir los centros para poder abrazar a los residentes con las medidas necesarias, estoy de acuerdo. Y ojo, porque muchas veces somos los propios centros residenciales, y hay que decirlo así, los que nos da miedo hacer esto. Y en tercer lugar, a los residentes, a los que están luchando por su vida y a los que se han ido. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Algunas cuestiones quedan en el aire, al final te las haré llegar.